Hola, soy Jorn y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes papiamento 162. Pero antes de empezar me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, dale like a este video, compártelo a cada esquina con cada persona que le gustaría aprender más de mi ducha y papiamento. También te invito a que me sigas en mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y si tú eres de una de esas personas que le gustaría aprender mucho más de mi ducha y papiamento, tengo una escuela online que puedes aprender frases, palabras, vocabulario, cómo hablar, hacer conversaciones, solicitud de trabajo, una carta de referencia, cualquier cosa puedes aprender. Todo de eso puedes aprender conmigo en mi curso online, en mi escuela online, que tiene un costo de solamente 30 € mensual. ¿Dónde puedes aprender un idioma por solamente 30 €? Escríbeme, déjame saber. Bueno, hoy en Papiamento 162 vamos a aprender sobre el verbo tener. Tener. Tener en papiamento es tin. Tin. T-I-N. Tin. Una cosa muy importante. Los verbos no cambian en papiamento. Así que yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, vosotros, ellos, ellas, tin. Todo es tin. Amitin, abotin, etin, nantin, nostin, vosotin. Todo es tin. Así que los verbos en papiamento con todos los pronombres personal queda igual. Vamos a formular unas frases con tin. Yo tengo un perro. Yo tengo un perro. A mí tin un cacho. A mí tin un cacho. Tú tienes bonito nombre. Tú tienes bonito nombre en papiamento es abo tin bonita nombre. Abo tin bonita nombre. Otro más con ella. Ella es e. Ella tiene el pelo largo. Ella tiene el pelo largo. En papiamento es etin cabello largo. Etin cabello largo. Etin cabello largo. El lunes los niños no tienen clase. El lunes los niños no tienen clase. En papiamento es ya luna en muchanan no tin skol. Ya luna en muchanan no tin skol. Y el último con tin, tenemos una fiesta. Tenemos una fiesta en papiamento es nos tin un fiesta. Nos tin un fiesta. Nos tin un fiesta. Hasta aquí papiamento 162. Me imagino que has aprendido mucho y que este video sea útil para ti, necesario. Ya sabes cómo formar palabras con tin. Te gustaría aprender mucho más de mi papiamento. Ya sabes lo que tienes que hacer. Solamente tienes que escribirme. Solamente botin kuskibimi. Solamente botin kuskibimi. Una ñapa, un bonus. Solamente botin diskibimi. Nos vemos el próximo domingo en otro papiamento.